Algo cambió dentro de Prehistoria, y casi nadie se dio cuenta al inicio. Lo que parecía una actualización pequeña, terminó escondiendo uno de los cambios más importantes para el futuro del juego. Nuevas variantes. Un sistema completamente reescrito. Mecánicas que podrían cambiar cómo sobrevivimos, y además, algo que la comunidad llevaba esperando desde hace muchísimo tiempo finalmente empezó a tomar forma. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando sobre la nueva actualización de Prehistoria y todos los cambios ocultos que podrían cambiar el juego para siempre. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Y antes de comenzar también quería pedir perdón por la tardanza en subir este video. La actualización salió hace ya un rato y no tuve tiempo por los estudios, pero bueno. Toda la información que veremos viene directamente del Discord oficial de Prehistoria Roblox, además de comentarios de desarrolladores, pruebas dentro del juego y observaciones que la misma comunidad estuvo haciendo estos últimos días. Y lo curioso, es que varios de estos cambios parecen preparar el terreno para algo muchísimo más grande que todavía no llega. Primero vamos a hablar del nuevo Dragon Pack Brawlers, porque aunque muchos creen que solo son skins, en realidad tienen detrás una calidad de animación bastante rara para una actualización intermedia, y eso podría decirnos mucho sobre el futuro visual del juego. Después entraremos al cambio más importante de toda la update, el nuevo sistema de grupos. Porque sí, lo reescribieron prácticamente desde cero, y ahora los grupos funcionan de una manera totalmente diferente. De hecho, algunas especies que antes ni siquiera podían convivir ahora pueden hacerlo. Y finalmente hablaremos de todo lo que viene después de esta actualización. Inventarios. Objetos utilizables. Trading. Una nueva tienda. Y además, el extraño caso del rat austro que desapareció completamente de esta update cuando muchos pensaban que ya estaba listo. Porque ahí detrás parece haber más problemas internos de desarrollo de los que imaginábamos. Dragon Pack Brawlers y el salto de calidad visual. Cuando salió esta actualización, lo primero que llamó la atención fue el nuevo Dragon Pack Brawlers. Las variantes de Dragón Megalo y Dragón Ayo tienen un diseño mucho más agresivo y animal que muchos cosméticos anteriores. Pero lo más interesante no son solo las skins, sino sus animaciones. Los movimientos se sienten más naturales, con más impacto y personalidad, haciendo que ya no parezcan simples reskins, sino criaturas creadas específicamente para intimidar. Esto también tiene sentido viendo que animadores como Mrsuquabe y Sparkatic participaron directamente en el pack. Da la impresión de que Prehistoria está entrando en una nueva etapa donde las animaciones tienen mucha más prioridad dentro del desarrollo del juego. Además, esta update dejó claro que los desarrolladores quieren monetizar mediante cosméticos sin afectar el balance del gameplay. En vez de meter ventajas pay to win, están apostando por variantes visuales llamativas y exclusivas. Incluso la oferta ilimitada del pack generó bastante urgencia dentro de la comunidad, haciendo que mucha gente lo comprara por miedo a perderlo. Pero lo más importante es lo que representa esta actualización. El juego ahora parece depender mucho más de animadores externos, y eso quedó claro con el retraso del rat austro, que no llegó porque los animadores estaban ocupados en otros proyectos. Esto explica muchos retrasos del juego y demuestra que el problema no es abandono de contenido, sino la falta de personal disponible al mismo tiempo. También parece que están reorganizando el flujo interno de desarrollo, preparando rigs y sistemas para que cualquier animador pueda continuar criaturas futuras más fácilmente. Y probablemente todo este enfoque en cosméticos y animaciones tenga relación con futuros sistemas como inventarios y trading, donde la personalización visual será muchísimo más importante. Por eso, aunque muchos pensaron que esta fue una update de relleno, en realidad parece más una preparación silenciosa para una etapa mucho más grande y ambiciosa de Prehistoria. El nuevo sistema de grupos cambió completamente la supervivencia. Aunque las skins fueron lo más visible al inicio, el verdadero cambio importante fue el Group System Revamp. Básicamente, rehicieron el sistema de grupos desde cero porque el antiguo ya tenía demasiados problemas. Bugs, límites raros, grupos desbalanceados y una interfaz bastante vieja. Ahora los grupos funcionan con slots dinámicos, donde el espacio depende del tamaño y especie de cada criatura.
Los dinosaurios pequeños ocupan menos espacio y los enormes ocupan más, permitiendo grupos mucho más variados y estratégicos. Además, los juveniles cuentan como tamaño cero, haciendo que las familias y grupos de crianza tengan mucho más valor dentro del gameplay. A esto se suma el Guardian Growth Boost, donde los machos adultos ayudan a acelerar el crecimiento de juveniles de la misma especie. Y aunque parece un detalle pequeño, realmente cambia la forma en que funciona el juego social, porque ahora Prehistoria recompensa proteger juveniles y mantener manadas organizadas. Todo esto también deja ver algo interesante. El nuevo sistema ya puede detectar tamaños, especies, edades y roles dentro de los grupos, lo que abre la puerta a futuras mecánicas mucho más complejas, como buffs territoriales, jerarquías o eventos grupales. Otro detalle curioso fue el caso del Euskelosaurus, que ahora puede agruparse con otros herbívoros gracias al nuevo sistema. Esto demuestra que los desarrolladores ya no están limitados por las restricciones antiguas y tienen mucha más libertad para experimentar con comportamientos sociales. Incluso los usuarios con Supporter Badge ahora pueden cambiar colores de grupos, algo que parece solo estético, pero que en realidad refuerza la identidad social y organización dentro del juego. En general, todo apunta a que Prehistoria quiere dejar de ser solo un survival básico de dinosaurios para convertirse en un ecosistema social mucho más profundo y complejo. Inventarios, trading y el futuro enorme que se viene para Prehistoria. La parte final del anuncio fue probablemente la más importante, porque mientras muchos estaban distraídos con skins y grupos, los desarrolladores soltaron muchísima información sobre el futuro del juego. El próximo gran bloque de contenido incluirá inventarios, objetos utilizables, nueva tienda y trading. Y esos no son cambios pequeños. Un sistema de inventarios ya cambiaría completamente el gameplay, permitiendo guardar recursos, transportar objetos y crear mecánicas mucho más profundas que simplemente sobrevivir. Los usable ítems también generaron muchísima especulación, porque nadie sabe exactamente qué objetos llegarán. Pero combinado con el sistema de trading, parece que Prehistoria quiere acercarse lentamente a una economía interna dentro de los servidores. Objetos raros, intercambios, recursos y posiblemente mercados creados por jugadores podrían transformar totalmente la forma en que la comunidad interactúa. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Las skins premium, los grupos sociales, los boos de crecimiento, los inventarios y el trading parecen formar parte de una visión mucho más grande donde Prehistoria deja de ser solamente un juego de dinosaurios y empieza a convertirse en una experiencia social persistente mucho más ambiciosa. Aún así, también quedaron claros algunos problemas internos. Los desarrolladores anunciaron la transferencia de ownership del juego al grupo oficial, algo que normalmente ocurre cuando un proyecto ya creció demasiado para depender de una sola persona. Además, mencionaron un private testing branch, señalando que quieren profesionalizar mucho más el sistema de pruebas para evitar updates llenas de bugs. Y nuevamente apareció el tema del rat austro. La criatura no salió porque los animadores estaban ocupados con otros proyectos, dejando claro que el juego está creciendo más rápido de lo que el equipo puede manejar cómodamente. Pero curiosamente, eso no parece algo negativo. Más bien explica por qué están rehaciendo sistemas antiguos y reorganizando la infraestructura antes de seguir lanzando grandes cantidades de contenido. Después de esta update, da la sensación de que Prehistoria está entrando en una etapa donde incluso las actualizaciones pequeñas esconden cambios enormes para el futuro del juego. Conclusión final. Después de revisar toda esta actualización, queda bastante claro que esta no fue simplemente una may update cualquiera. En realidad parece una actualización puente. Una de esas updates que preparan sistemas internos gigantes antes de que llegue el verdadero contenido pesado. Porque sí, tenemos nuevas variantes y mejoras visuales bastante buenas. Pero lo realmente importante es todo lo que no se ve inmediatamente. El sistema de grupos rehecho desde cero. Las nuevas bases sociales del gameplay. Los boos para juveniles. La reorganización interna del desarrollo. Todo eso apunta a que Prehistoria quiere crecer muchísimo más de lo que imaginábamos hace unos años. Y honestamente, creo que lo más interesante de todo es que el juego empieza a sentirse más vivo. Más conectado. Ya no parece solamente un survival donde entras, sobrevives y sales. Poco a poco se está convirtiendo en un ecosistema donde las relaciones entre jugadores, grupos y criaturas importan muchísimo más.
Y si los sistemas de inventarios y trading realmente llegan bien hechos, podríamos estar viendo el inicio de la etapa más grande del juego hasta ahora. En resumen, estas son las novedades principales: la nueva Dragon Pack Brawlers, el enorme cambio al sistema de grupos y todas las futuras mecánicas como inventarios, trading y objetos utilizables. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el nuevo sistema de grupos mejoró realmente el gameplay de Prehistoria? ¿Y qué piensas sobre el futuro del juego con trading e inventarios? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.